If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be absolutely over. Do you want Ukraine to win this war? I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying, Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done in 24 hours. Hola amigos, ¿qué tal? Donald Trump está de vuelta, Donald Trump para nuestros amigos latinoamericanos, y yo también estoy de vuelta. Espero que me hayáis echado mucho de menos, yo a vosotros también. Pero bueno, él está de vuelta porque se va a presentar a las elecciones del 2024 si no se lo impiden a través de los distintos juicios que se entablan contra él. Pero si puede legalmente presentarse, lo hará y tiene bastantes posibilidades de ganar. Lo tenían expulsado de la esfera pública básicamente desde enero de 2021, cuando lo echaron a raíz de los acontecimientos del Capitolio. Lo echaron de Twitter y lo echaron de las televisiones. Y por primera vez estaba de vuelta en la CNN, lo cual el otro día, lo cual ha provocado como una enorme irritación por parte de la clase política y mediática americana. Pero bueno, es como probablemente será el candidato del Partido Republicano, no tiene más remedio que volver a darle voz. Entonces, claro, si ganara las elecciones estaríamos hablando de enero de 2025. ¿Habría terminado la guerra en Ucrania en ese momento? No lo sabemos. ¿La terminaría él? ¿Le pondría el fin? Tampoco lo sabemos, la verdad, pero es lo que dice. Y es interesante, ¿no? Ver lo que dice, y me gustaría pues compartir unos momentos analizándolo contigo. Vamos al tema. Vamos a ver un pequeño clip. Son 5 minutos hablando de esta cuestión. Aquí va. The current administration has made it clear that we should continue to provide military equipment to Ukraine so that they can defend themselves. Do you support this decision, and how would you deal with the increasing threat posed by Vladimir Putin? First of all, thank you very much. It's really nice. And it's an important question, so important, because we're giving away so much equipment. We don't have ammunition for ourselves right now. We don't have ammunition for ourselves. We're giving away so much. But here's the thing. I have to say it to start off. No longer matters. If I were... Vamos a comentar esto rápidamente. Es verdad. Es decir, está señalando una cosa que es clave. Es que esta guerra ha puesto, digamos, de relieve la vulnerabilidad de la industria militar en Occidente, y en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero que a lo largo de los años pues se ha desarrollado preparándose para librar guerras de tipo imperialista colonial en países como Irán o Libia o Afganistán, ¿no? Donde puedes intervenir contra un enemigo muchísimo más débil, pero no una guerra frontal con una gran potencia, donde hacen falta pues muchísimos proyectiles y Occidente no tiene la capacidad de fabricarlos, ¿no? Al ritmo al que al parecer los puede fabricar Rusia, ¿no? O sea, si sabemos algo, más allá de todo el enfangamiento mediático, si sabemos algo es que desde el principio de esta guerra Rusia ha estado disparando mucho más que Ucrania. En fin, ese es un tema, ¿no? Y que realmente están pelados los arsenales, y que ahora pues preocupa muchísimo en realidad al establishment militar también el seguir dando más munición, porque significa quedarse sin nosotros. President, this would have never happened. And even the Democrats admit that. Putin knew it would have never happened. And his pipeline would have never happened. A lot of things would have never happened. Fijaos en la cuña. O sea, el gaseoducto. O sea, ha metido lo del Nord Stream, que normalmente es ¿quién hizo lo del Nord Stream? Pues él dice que no habría pasado si estuviera él. Bueno. But this would never happen. And all those dead people, both Russian and Ukrainian, they wouldn't be dead today. And all those cities that are blown up and disintegrated right to the ground, that wouldn't have happened. Okay, now, here's the problem.
We've given so far $171 billion. They've given, meaning European Union, which is approximately the same size altogether as our economy. They've given about 20. So we're at 170, let's say, and they're at 20. You don't have to know too much. Este es un tema recurrente en la política americana, digamos, en los debates de política exterior desde hace décadas, ¿no? La medida en la que Estados Unidos sufraga el gasto para proporcionar seguridad a Europa y los europeos no ponen pasta. O sea, esto lo podemos interpretar de distintas maneras, pero en clave interna americana, o sea, marca como una diferencia entre los aislacionistas y los intervencionistas, quienes no, porque dicen, oye, nosotros no tenemos un sistema sanitario mínimo, no tenemos las infraestructuras hechas polvo y dedicamos nuestro dinero ¿a qué? A proteger Europa. Oye, pues que se protejan ellos mismos, ¿no? Esa es la óptica. About history to realize, or geography, to realize that they're a little bit more affected than we are, okay? So they've got to put up a lot more money because they're taking advantage of us like every other country did. That's why I ended NAFTA and replaced it with... Lo que quiero decir con eso es que es un punto ganador electoralmente. O sea, porque más allá de entender qué está pasando en Ucrania, quién tiene razón y quién no, o sea, lo que los americanos, desde luego, el pueblo americano no puede entender es por qué, si hay un problema allá, lo tienen que pagar ellos y no nosotros, los europeos. A nivel económico, ¿verdad? USMCA, Mexico, But on Canada. this issue, Mr. President, I should know, I don't know any Democrats who have said they don't believe Putin would have invaded if you were president. But her question is, would you continue to give Ukraine money and weapons if you're elected? What's the answer? I have a very good relationship with President Zelensky because, as you know, he backed me up with the phony impeachment hoax number one when he said the president didn't do anything wrong. So That I was when happen you to asked him like. for an So I investigation in happen to exchange like. for Yeah, that's right. And weapons. I was totally exonerated, by the way. Just a waste of time and money. You were impeached over that. You Yeah, I were was impeached impeached. over that. But let's stay on topic here, Mr. President, because the question is, would you give Ukraine I weapons was and funding? impeached by a crazy woman named Nancy But the Pelosi. question who here said is, Vale, aquí esto va sobre un intento de destitución a raíz de supuestamente presiones por parte de Trump, del gobierno de Trump, hacia el gobierno de Zelensky antes de las últimas elecciones americanas, en las que Trump, al parecer, pues estaba pidiendo a los ucranianos que sacaran información sobre las actividades de Joe Biden y Hunter Biden que habían tenido en Ucrania, ¿no? O sea, relacionadas con la empresa de gas Burisma y distintos asuntos muy turbios mientras Biden era vicepresidente, ¿no? Y eso podía servir a Trump durante las elecciones. Entonces lo acusaron de presionar al gobierno de Ucrania y ahí se armó un lío, ¿no? Y en fin, este es el tema, ¿no? Y aprovecha para sacarlo de nuevo, ¿no? Como apuntando a los asuntos de Biden en Ucrania, en fin. would you give Ukraine weapons and funding if you were I would elected? sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be Do absolutely you over. want Ukraine to win this war? Esas hipérbole de Trump, ¿no? A mí me hace bastante gracia y irrita muchísimo a la gente de bien, ¿verdad? Pero la forma esa tan exagerada de decirlo yo creo que le hace gracia a mucha gente. Aquí son como sus dotes cómicas. En todo caso señala la intención, ¿no? Y la chulería, claro. I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking out this country. Aquí tiene mucha razón, ¿verdad? O sea, se nos ha vendido un relato de película del oeste, en realidad. Que, o sea, no, es que los buenos tienen que ganar. No, es que la realidad es que el pequeño no le puede ganar al grande. Entonces, si le empujas a luchar y a luchar, pues no va a hacer más que
recibir una paliza que puede ser interminable, ¿verdad? Y estamos muy cómodos, ¿no?, con esta postura de no, si tienen derecho a defenderse, y estamos ¿no?, condenándoles a la muerte, efectivamente, ¿no? O sea, él lo deja muy claro esto, ¿no? Stop killing all these people and breaking down this country. Now, o sea, si la pregunta es, ¿no Ukraine to quiere win this war? que Ucrania I gane? don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country. Now, What do you? Lamento decirlo, pero ¿qué líder político en Occidente dice esto? Con esta sencillez y claridad. ¿Quién? ¿Quién en Europa dice esto? O sea, solo voces muy marginales. Muy marginales. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you won't say that you want Ukraine to win. You You said know what when I'll you were- say? I'll when you say were in this. office. I want Europe to put up more money because they're in for 20 billion, we're in for 170, and that's they not should an be answer about who and should they win should the war. equalize. They have plenty of money. They should equalize. I got with NATO. But I'm when I asking you sat down, about I got Ukraine them right to now, put up Mr. hundreds President. of billions of dollars that they weren't paying under Obama and Bush and all of these other presidents. That's why they're able to help them fight the war because of the money I got. But I let's want talk about Europe what's happening in excuse Ukraine, me, Mr. I want President. Europe to put up more money because they're laughing at us. They think we're a bunch of jerks. We're spending $170 billion for faraway land, and they're right next door to that land, and they're in for 20. I don't think so. When it comes to what's happening there, when you were in office, you said that you respected President Putin. Do Yeah, I you do. still respect him today? He made a tremendous mistake. He was a smart guy, you know. I remember I said he was smart, she was smart. They What said was his he mistake? said President Xi of China, right, is smart. Okay, 1.5 billion people. He's the ruler of 1.5 billion people. I said, yeah, he's a smart guy. How dare he say he's smart? Of course he's smart. They want you to say he's a stupid person. Okay, he's not a stupid person. He's very smart. He's very cunning. And Putin made a bad mistake, in my opinion. What was his His mistake? mistake was going in. He would have never gone in if I was president. Esto creo que merece ser analizado, ¿vale? A distintos niveles. Lo realmente interesante aquí es... vamos a ver si entendemos lo que ha pasado. Ella le pregunta si él había dicho que Putin era un tío listo y si lo seguía pensando. ¿Y cuál es la respuesta de él? People. I said, yeah, he's a smart guy. Empieza a hablar de China, ¿verdad? He's a smart guy, you know. I don't think so. When it comes to what's happening there, when you were in office, you said that you respected President Putin. Do Yeah, I you do. still respect him today? He made a tremendous mistake. He was a smart guy, you know. Ojo aquí. I remember I said he was smart, she was smart. They What said was his he mistake? said President Xi of China, right, is smart. Okay, 1.5 billion people. He's the ruler of 1.5 billion people. I said, yeah, he's a smart guy. How dare he say he's smart? Of course he's smart. They want you to say he's a stupid person. Okay, he's not a stupid person. He's very smart. He's very cunning. And Putin made a bad mistake, in my opinion. What was his It would have, mistake? his mistake Entonces, él entabla un pequeño diálogo consigo mismo en el que él representa las voces que le critican y le cuestionan y sus propias respuestas. Y entonces, como sabe que no puede decir que si dice algo bueno de Putin le van a machacar, de hecho, digamos, todo el cuestionamiento de la legitimidad de su presidencia se basó en un principio en que supuestamente pues los rusos, Putin le había ayudado a llegar al poder y que tendría supuestamente material para chantajearle y por lo tanto la política exterior americana estaría condicionada por los rusos, y él se pasó su legislatura, su mandato, tratando de... O sea, luchando contra las distintas investigaciones que se hicieron al respecto, y esta acusación, el llamado Russiagate, ¿no?, de que él estaría como conchavado con los rusos, y tratando de demostrar que no lo estaba, lo cual escoró su política exterior
hacia, digamos, tener mayor hostilidad con Rusia. De hecho, o sea, diga lo que diga aquí, sabemos que durante los años de la presidencia de Trump, Estados Unidos estaba armando a Ucrania hasta los dientes, estaba formando batallones y batallones, 30 batallones del ejército ucraniano. Estamos hablando de 30.000 soldados formados a estándares OTAN, con equipamiento OTAN, con interoperabilidad OTAN, y miles de millones de gasto militar en crear un ejército capaz de generar una amenaza para las repúblicas del Donbass, lo cual, bueno, precipitó lo que vino después, ¿no? Pero, entonces, él, claro, le dicen, o sea, lo que van a querer hacer es señalar como, mira, tú con Putin muy bien, ¿no? Y él lo que hace es decir, como no quiero que tengan un clip que me puedan decir que yo haya dicho nada bueno de Putin, porque lo utilizarán contra mí, lo hago de esta manera. Empiezo a hablar de Xi de China. Cuando la pregunta es sobre Putin, y entonces empiezo a utilizar los adjetivos, lo que diría sobre Putin, lo digo sobre Xi. Pero en realidad todos entendemos que está hablando de Putin. Eso es como lo interpreto yo. Igual está cogido con pinzas, pero si no, no le puedo dar otra explicación. Y dice además, vamos a oírlo otra vez, a ver cómo a ver. He made a tremendous mistake. He was a smart guy, you know. I remember I said he was smart, she was smart. They What said, was his he, Dice, él es listo. Recuerdo decir que él era listo, ella también, ella. Creo que se está refiriendo a Angela Merkel. No lo sé. O sea, no veo qué otra ella había como en el panorama geopolítico euroasiático, ¿no? En aquel periodo. No, respecto de cómo de mantener una paz en Ucrania, ¿no? Y entonces empieza a hablar de Xi de China, ¿no? said President Xi of China, right, is smart. Okay, 1.5 billion people. He's the ruler of 1.5 billion people. Y esto es como que quede claro para, digamos, para las actas, que conste en acta que estoy hablando de Xi de China. Pero ahora lo voy a decir. He's a smart guy. How dare he say he's smart? Of course he's smart. They want Entonces dice, ¿cómo se atreve a decir que es listo? Está como representando el papel de los medios de comunicación, de que van a decir, ha dicho que Putin es listo, ¿no? Entonces él está diciendo, dicen, ¿cómo se atreve a decir que es listo? Pues es listo. you to say he's a stupid person. Okay, he's not a stupid person. He's very smart. He's very cunning. And Putin made a bad. ¿De quién está hablando? ¿Quién no es estúpido y quién es astuto? Putin. Está hablando de Putin, evidentemente. Sin que se le pueda decir que está hablando de Putin. Mistake, in my opinion. What was his It would have, mistake? his mistake was going in. He would have never gone in if I was president. We used to talk about it there. Do you believe that he is a war criminal? What? Do you believe that Putin is a war criminal? He's responsible for the deaths of thousands Well, of I think Ukrainian men this. and I think women it's and something that children. should not be discussed now. It should be discussed later. Because right now we have to get a war. If you say he's a war criminal, it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped. Because if he's going to be a war criminal, where people are going to go and grab him and execute him, he's going to fight a lot harder than he's fighting, you know, under the other circumstance. That's something to be discussed at a later date. But isn't it Right now, important we to want call to it get what that it war is? settled. And I'm not talking about the money either. I'm talking about all the lives that are being, the number of people being killed in that. El tema de si es un criminal de guerra, ¿no? Porque ahora hay una orden de detención de la Corte Penal Internacional para detener a Vladimir Putin, ¿no? Y es una cosa que es muy curiosa. Se basa en la supuesta deportación o la deportación de jóvenes, de niños de Ucrania a Rusia. Y es una cosa muy turbia porque parece que todo el caso está construido sobre la base de unas investigaciones de un instituto con financiación del Departamento de Estado, de un instituto de Yale con financiación del Departamento de Estado de Estados Unidos, y en realidad, o sea,
hay cosas que son como jóvenes que han sido enviados para salir de la zona de guerra con la autorización de sus padres, porque jóvenes, digamos, rusófonos del Donbass que habrían ido a campamentos musicales en Rusia. Y esto está tratado como una deportación. O sea, está cogido muy con pinzas todo esto. Hay un reportaje, voy a hacer otro vídeo sobre esto, porque The Grey Zone sacó un reportaje sobre esto y es como muy extraño. En fin, en todo caso, claro, está esta acusación, ¿no?, que Estados Unidos quiere instrumentalizar. Estados Unidos, que no forma parte y no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, como tampoco la reconoce Rusia, y está instrumentalizando a la Corte Penal Internacional para perseguir o sea, ¿qué sentido tiene, ¿no?, perseguir al líder de una superpotencia nuclear? O sea, es crear las circunstancias que impiden encontrar una salida negociada, que lo hacen más difícil. Y además él dice, ¿y entonces qué? La gente que va a querer detenerlo y ejecutarlo, y ahí eso es que es una referencia a ¿qué? A Saddam Hussein, a Gaddafi, ¿no? O sea, es como una lógica, en lugar de adoptar una lógica de buscar una salida a un conflicto, es adoptar una lógica criminalizadora de quien tienes enfrente. Y entonces solo si lo derrotas del todo vas a poder juzgarlo, ¿no? O sea, esto es como lo que se asume. Entonces estás asumiendo una premisa de máximos, es que yo te tengo que derrotar del todo para después juzgarte. O sea, esta es la locura en la que estamos envueltos y él la está denunciando. Pues tienes razón. Is far greater than you're hearing. When they blow up a city and those buildings come pouring down and then they say 2 people were injured, no. Hundreds and thousands of people are being killed and we have to get that war settled. Y de nuevo, esta es una verdad importante, ¿no? O sea, esto que dice en el último... Buildings come pouring down and then they say 2 people were injured. No. Hundreds and thousands of people are being killed and we have to get that war settled. Y aquí claro que hay hipérbole, ¿no? Porque es Trump y es todo exageración y es todo un show y es todo cómico, vale, pero ¿qué nos ha dicho al final? Dice, es que los medios de comunicación, es verdad, cae un misil en no sé qué ciudad ucraniana y dicen, hay 18 muertos, ha habido 18 muertos, tenemos noticias de este tipo, ha habido 18 muertos una vez cada, yo qué sé, 10 días. Nos sale una de estas, han atacado esta ciudad y hay 18 muertos y hay 3 niños muertos. Dices, ¿pero qué dices? Si están muriendo cientos, cada día cientos en los frentes del Donbass. ¿Y qué pasa? ¿Que no estamos haciendo caso a esto porque son soldados? ¿Son gente que les han mandado ahí a la guerra? O sea, es decir, no son soldados los han reclutado y los han mandado ahí al frente. Son tan inocentes y sus vidas tienen tanto valor como las de, a mi modo de ver, como las de los 18 que esporádicamente en tal edificio que le ha dado un misil. Estamos hablando de cientos de muertos todos los días. Cientos de personas que están muriendo todos los días. Esto es a lo que está haciendo alusión él de una manera más general, ¿no? O sea, ya en octubre a von der Leyen se le escapó que ya llevábamos 100.000 hombres ucranianos muertos. Ahora no sé cuántos se puede llevar. Y los medios de comunicación no hablan de eso, ¿no? Porque si supiéramos, ¿no? Si tuviéramos una noción del impacto real en vidas humanas de querer insistir en este relato de buenos y malos, de que tienen que ganar los buenos, de que la Ucrania más débil y más pequeña tenemos que armarles porque si no perderán. Pero ¿qué perder? ¿Qué perder o ganar si estás muerto? Bueno, yo no sé si Trump es elegido, no sé si es elegido. No sé en qué medida forma parte del debate de cara a las elecciones esta cuestión. No sé si se generan presiones para acabar con esa guerra. No sé si es más fuerte finalmente un estado profundo en Estados Unidos que está totalmente casado con la idea de acabar con Rusia como gran potencia. Y
y de que Rusia no tiene derecho a tener ningún tipo de esfera ni de influencia ni de interés. Y no sé si alguien puede con ellos, ¿no? El llamado blob, ¿no? Que es como... el blob es como una gota grande, pegajosa, y es lo que representa todo el establishment, todo el aparataje interno, ¿no? Del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de las distintas agencias de seguridad nacional, la CIA, etcétera, donde hay un funcionariado que tiene una ideología que lleva ahí desde hace décadas y ningún presidente puede con ellos. Y además ellos pues están como conchavados, ¿no? Con esas puertas giratorias, con la industria militar, el complejo militar industrial. Entonces, yo no sé si Trump puede con ellos, yo creo que no puede con ellos, pero quién sabe, quizá haya otras presiones y quizá se le facilite el llegar a la presidencia precisamente porque él podría ejercer una influencia de tal manera que Estados Unidos empezara a tener una política exterior de sentido común para la permanencia de su propio poder en el mundo, ¿no? Para que se pueda reenfocar hacia China como rival geopolítico real que será a largo plazo su rival geopolítico real y no Rusia. Pero bueno, nada, seguimos hablando de estas cosas, nos vemos en otro vídeo, espero que haya sido entretenido y nada, cuídate, nos vemos, chao, chao.